Vamos a hablar de humildad contra pecado. Humildad contra pecado. La Biblia dice en Mateo 20, versículos 25 y 26. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que aquí la lógica humana no va a funcionar. Si queremos ser grandes, pues debemos ser pequeños. Bueno, yo no me hice pequeño, el Señor lo hizo, ¿no? Pero me engrandeció, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, con algo me tengo que consolar. Pero bueno, el Señor es sabio. Él sabe lo que nos enseña. Entonces, en este texto de Mateo, capítulo 20, la Biblia nos deja ver cómo, por naturaleza, el ser humano desea el protagonismo y reconocimiento, porque tanto los dos hijos de Zebedeo como los otros 10 apóstoles querían los primeros lugares. Entonces también vemos lo que el Señor enseña a sus seguidores. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, que eso era para la gente, era una locura, y todavía muchas personas pueden pensar eso, ¿no? No es algo normal, no se oye en la sociedad que la gente ande buscando ser los menores. Cada quien quiere subir lo más que puedan, ¿no? Y sin embargo, el Señor Jesucristo dice que debe ser al contrario. También vemos lo que el Señor enseña a sus seguidores, entre vosotros no será así, ya lo vimos. Cristo mismo vino para servir y no para ser servido, aunque Él es el Señor. Y ahí nos da una tremenda lección, porque siendo Dios, se hizo hombre, vino aquí a la tierra. Pues Él es el dueño. En el mundo, ¿qué pasa? Cuando llega el dueño del taller o el dueño de la fábrica, pues hay que respetarlo mucho porque viene, bueno, así en un buen carro y todo, y rodeado por gente y todo eso. Pero Cristo vino de manera humilde. Entonces, Cristo vino para servir y no para ser servido, aunque Él es el Señor más grande de todo comerciante, de todo autoridad, de todo. Es el más grande de todo. Y no solamente aquí en el mundo, en el cielo también. Él es el Señor. Entonces, Cristo mismo vino para servir y no para ser servido. Dios hecho carne condenó la soberbia y la arrogancia y en cambio predicó la humildad. Por eso el verdadero cristianismo
no es atractivo para el ser humano. Uno no quiere ir a tomar clases para que te enseñen que seas humilde. No, pues eso no le va a gustar al mundo. Si estás queriendo estudiar y todo eso, si vas a ir a tomarse, te van a decir, ¿qué vas a hacer allá? Te van a enseñar a ser humilde, te van a enseñar a... No, eso no. Y tienes que ir para arriba, eso es lo que se busca en el mundo, ser más importante, más rico, más poderoso. Pero el mismo Señor no vino a ser así y tampoco enseñó así. Entonces, en esta ocasión vamos a meditar un poco sobre la humildad como un antídoto, no solo para el pecado de soberbia, sino para el pecado en general. Porque, ¿qué es lo que combate directamente la humildad? A la soberbia. O sea, lo contrario de la soberbia es la humildad. Pero no solamente va a derrotar a la soberbia, sino a muchas cosas. La humildad es muy, muy importante para nosotros, aunque generalmente la gente no lo entiende así, ¿no? Una persona humilde parece que es una persona débil, es una persona que se deja de los demás, que es un tonto. Así lo ve la sociedad. Pero Dios, la humildad, la manda la humildad. La humildad es mucho más importante de lo que generalmente pensamos, pues las personas humildes sufren menos frustraciones, son agradecidas, son generosas, resisten con más facilidad las tentaciones, tienen más fortaleza ante las aflicciones, disfrutan más de lo poco o mucho que poseen, maduran como árboles junto al río y agradan a Dios porque se asemejan a Cristo. Algunas cosas que yo mencioné aquí, pues como que no sé si alguno de nosotros también así medio pensó, pero es que ese es un tonto, ¿verdad? Parece así como que estamos hablando de un tonto. Y repito, la humildad es mucho más importante de lo que generalmente pensamos, pues las personas humildes sufren menos frustraciones. Entonces, vamos a pensar esto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos frustrados porque algo que queríamos que suceda o que queríamos lograr con nuestro esfuerzo no lo pudimos lograr? Generalmente nos ponemos tristes, desanimados, no queremos empezar otra cosa para que nos vuelva a fallar, en fin, no le encontramos algo bueno. Pero yo lo que estoy diciendo aquí es que algo que pase así es una oportunidad de practicar la humildad. Pero, ¿cómo vamos a practicar la humildad si no la tenemos? Qué bueno que si somos humildes y nos pasa algo así, tenemos cómo responderle a eso que pasó. Pero si no somos humildes, de por sí somos soberbios porque todo nos va bien, todo lo procuramos hacer bien y nos enorgullecemos de lo que hemos logrado y demás. Entonces, la vez que nos salga mal algo, nos va a doler mucho, porque no estamos acostumbrados a eso. No estoy diciendo que nos acostumbremos a que todo nos salga mal, no, pero cuando
a alguien todo el tiempo le está yendo bien y una ocasión le falla algo, le va a doler muchísimo. Entonces, y las personas humildes son agradecidas porque aprecian que alguien le haga un favor. Son generosas porque saben que todos tenemos necesidades. Estas personas generalmente piensan, hoy me están ayudando a mí, y desde entonces está pensando, cuando haya algún necesitado, lo voy a ayudar. Y eso es cuando piensa bien, que cuando está recibiendo un bien, él también piensa, también yo voy a ayudar a alguien. Se prepara y resisten con más facilidad las tentaciones. ¿Por qué? Porque el pecado es contra Dios y Dios es el que nos ayuda en todo lo positivo que recibimos. Y cuando nosotros empezamos a entender que recibimos algo, como que estamos tomando en cuenta que Dios nos está ayudando. ¿Y cómo sucede eso? Que cuando somos agradecidos, al primero que le agradecemos es a Dios. Y oramos a Dios. Entonces, y realmente el Señor se complace. ¿Sí? Claro que Él no se va a enfermar si no le damos las gracias. No se va a poner triste y ya no va a comer el Señor porque pues no le dimos gracias. No, el Señor es el Señor, ¿no? Él sigue siendo rico y todo. Si no le agradecemos, los que nos perjudicamos somos nosotros. Pero está claro pero tampoco les vamos a agradecer a Dios solamente por interés. Le voy a dar gracias a Dios para que me siga bendiciendo. Dios está viendo este pensamiento. Así que no lo podemos engañar. Eso no va a valer. Tiene que ser de corazón, que haya un agradecimiento al Señor. Entonces, por eso, a Dios le gustan las personas que son humildes. Ahora, los humildes disfrutan más de lo poco o mucho que poseen. Los disfrutan porque son humildes. Maduran como árbol junto al río, es decir, van creciendo emocionalmente, espiritualmente, socialmente. ¿Por qué? Porque la humildad enriquece, en cambio la soberbia empobrece al ser humano. Es mejor ser humilde. Y agradan a Dios, porque se asemejan, los humildes se asemejan a Cristo, porque Cristo, siendo Dios, vino humilde. Ya sabemos la historia. Nació en un pesebre y anduvo entre la gente pobre y así. Él no tenía una mansión, nada. Él fue muy humilde. Entonces él nos da un ejemplo. Pero él era rico. Y es rico. Siempre ha sido rico. Él podía tener una mansión aquí, gente que le sirva y todo, pero no porque él vino a cumplir una misión, sino si él lo hubiera hecho así, no nos hubiera dado un buen ejemplo. Así que él dejó de hacer lo que es, ¿verdad? Sino que siendo Dios, siendo el mismo creador, vino como uno de nosotros y como uno de nosotros de los más pobres, ¿no? Pero con todo su poder, su humildad, ¿sí?
pero era parte de su belleza, la humildad, y también fue un ejemplo para nosotros. Y por eso Él tiene autoridad, porque cuando Él nos manda algo es porque Él mismo ya lo hizo, ya nos dio el ejemplo. ¿Qué le podemos decir a Cristo? Tú nunca has hecho eso, y seguramente que nos va a decir, claro que lo he hecho. Y sí, el Señor nos dado ejemplo en todo, para todo. No tenemos excusa para hacer maldad, porque Él nos enseñó la santidad. Entonces, Él se hizo humano para que nosotros no tengamos nada que reclamar. Entonces, veamos cómo usa Dios la humildad contra el pecado. Lo que no y lo que sí es humildad. Eso vamos a ver primeramente. La mayoría de la gente, aún cristiana, tiene un concepto muy vago de la humildad, y algunos hasta la consideran un defecto y no una virtud. Algunos piensan que una persona humildad, pues es una persona tonta, que no piensa muy bien las cosas o algo así, como que lo notan como algo negativo. Entonces, vamos a ver primero lo que no es humildad. La humildad no es lo mismo que pobreza económica, porque algunas personas a veces dicen, esta persona es muy humilde, pero cuando dice muy humilde es porque es de muy escasos recursos. Y obviamente pues él trabaja en cosas que no se pagan muy bien y todo, y él lo hace y está contento porque para él a lo mejor hasta es más sabio que cualquiera que tiene recursos, porque él con lo que se va a llevar o va a hacer un trabajo de una albarrada o algo así, él está contento porque ya tiene el dinero para comer con su familia, ya está contento. Y realmente a veces ellos ponen en práctica, a veces sin querer, pero cada día van a tener sus alimentos. Y aunque estén al día, pero no están endeudados, están teniendo lo que necesitan, exactito, pero lo tienen. Y están contentos. Algunos que tienen más dinero no están contentos porque quieren tener más. Tienen todo lo necesario, pero es que no están contentos con eso, quieren tener más. Y como no lo consiguen, hace tiempo que están solamente bien, pero no han pasado a otro. Es que quieren comprar un coche más caro, pero ese coche que tiene está usado. Y quiere uno nuevo, pero no lo ha podido encontrar. No ha podido comprar el coche nuevo y está molesto por eso, porque solo tiene ese coche. No lo ha podido cambiar, que sirve, sí, pero no es nuevo, ¿no? Y entonces hay personas que son así, y esos pues no pueden ser felices, porque no tienen nada de humildad. Lloran de impotencia cuando tienen que pedir un favor, y si se los niegan, quedan traumados. No respetan a sus patrones, no agradecen sinceramente lo que reciben, no lo agradecen porque siempre piensan que merecen más. No respetan el principio de autoridad ni en su casa, ni en la sociedad, ni ante el gobierno, y hasta con Dios están resentidos a causa de que no tienen todo lo que creen merecer. No lo que merecen, lo que creen merecer. Hay gente acaudalada que es humilde. Tal vez no sean muchos, pero hay empresarios que pudiendo hacer más dinero vendiendo sus empresas, prefieren trabajar en ellas para no dejar sin sustento a sus empleados y obreros. También hay ricas amas de casa que son compasivas con la servidumbre.
y hasta enseñan a sus hijos a respetar y amar a la gente que les sirve. Hay personas que tienen recursos, pero tratan mal a sus sirvientes. Y empresarios que igual son muy fríos, no, solo ven por el negocio. Se pierde o se gana. Nada más eso ven. Y desde luego cuando a alguien no le conviene, pues tendrá familia, tendrá hijos, pero si no le conviene, él lo retira. ¿Por qué? Porque ahí no le está dejando provecho. No busca la manera de ayudarlo, de ponerlo en algún otro departamento o algo así. Simplemente no le conviene. Solamente ve el interés, el dinero. No, desde luego que dice, yo no soy alguien que está buscando a quien ayudar. Yo quiero tener dinero. Y así piensan, así se comportan también. La humildad no es algo que denigra al ser humano. Algunos piensan que la humildad deshonra, insulta y ofende. La dignidad está, repito, algunos piensan que la humanidad deshonra, insulta y ofende la dignidad del ser humano. Pero eso se debe a la soberbia en la que la humanidad está encarcelada. O sea, hay un pensamiento de esa manera. Nosotros, gracias a Dios, porque tenemos la palabra de Dios y entendemos muchas cosas que de Él aprendemos, pero si no, estaríamos en lo mismo. No es extraño que la gente sin Cristo piense así, ya que ellos no quieren ni pueden por sí mismos someterse a Dios ni a su palabra. Pero los cristianos no debemos pensar negativamente de la humildad, porque Cristo nos manda a ser mansos y humildes de corazón, como Él nos dio el ejemplo. Y entonces, además, inciso C, la humildad no es un disfraz que esconde pusilanimidad. Hay quien piensa que la humildad es una falsa virtud que esconde las decepciones y fracasos que la persona tiene en su interior. Ese es humilde porque quiso hacer esto, no pudo, pues lo dejó de intentar y se quedó así, y ya. Entonces, para ellos, una persona humilde, sea o no sea por eso, así los califican. Entonces, no es extraño que la gente piense de esa manera. La humildad, inciso C, no es un disfraz que esconde la pusilanimidad. Y bueno, quienes piensan eso tienen el concepto de que persona humilde es cobarde, tímida, hasta eso piensan, son humildes, pues que se dejan. Y bueno, pero el más grande ejemplo de humildad lo tenemos en Cristo. Y Él, pues, ni es cobarde, ni tímido, ni apocado, ni flojo, ni temeroso, ni desanimado. Entonces, ¿qué es la humildad? Porque Cristo se dejó crucificar. Pero Él no era cobarde, no era tímido, no es que no se podía defender. Claro que tenía Él todo poder para que se mueran todos aquellos que lo perseguían. Pero Él vino para salvarnos. Fíjense hasta qué punto. Los humanos lo quieren matar y vienen para salvar a ellos y a nosotros. Bueno, pero bueno, el más grande ejemplo de humildad es Cristo. Lo que sí es humildad
Desde el punto de vista virtuoso, la humildad consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos. Así lo aceptamos. Es lo que son nuestros defectos, pero también lo que podemos hacer. Estamos contentos. Así también la humildad es opuesta a la soberbia. Una persona humilde no es pretenciosa, interesada ni egoísta, como lo es una persona soberbia. Quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. Esos son los que no son humildes. Para encapsular la humildad en una sola frase es sencillamente, podría decir que la humildad es la ausencia de la soberbia. Eso es todo. O sea, ¿quién es un humilde? El que es el que es lo contrario del soberbio. Tú no eres soberbio, entonces eres humilde. ¿Por qué? Porque simplemente cuando te quitas de la soberbia, entonces vas a ser humilde, ¿no? Porque o estás en un lado o estás en el otro. Ahora bien, si la humildad es ausencia de soberbia, porque así lo debemos determinar, que la humildad es ausencia de soberbia. Entonces, si eso es así, nos lleva a entender que la humildad es un arma poderosísima contra el pecado que tanto daño nos hace. La humildad es un enemigo del pecado. Es eso. Pero ¿qué podemos hacer o qué actitudes hemos de asumir para ser humildes? Bueno, en segundo lugar, adquirimos humildad cuando nos examinamos honestamente. O sea, hay que pensar en nosotros, cómo somos nosotros, qué cualidades tenemos, pero digamos que tenemos que pedirle a Dios que no estemos pensando como que, es que a veces cuando pensamos en nosotros solo pensamos en lo bueno. No, es que yo soy bueno porque hago esto, pero lo malo no lo vemos. No tenemos que ser sinceros. Las cosas buenas y las cosas malas que tenemos, ¿no? E incluso, si somos cristianos, debemos pedirle a Dios que nos quite todo aquello que nos estamos dando cuenta que no está bien, que no agrada a Dios. Aun siendo cristianos, todavía está en nosotros esa tendencia diabólica. No es un demonio. No, la soberbia no es un demonio, es una raíz de pecado. La Biblia dice, en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si tenemos algo de soberbia, cuidadito. Hay que pedirle a Dios, porque a lo mejor desde chicos lo tenemos y no nos habíamos dado cuenta hasta que leímos la Biblia. Entonces hay que orar, Señor, quiero dejar este pecado. Ayúdame, por favor. Y el Señor nos va a escuchar. También dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que esto es humildad. Es humildad. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que no querramos
ni con palabras, ni con hechos, aparentar que somos más de lo que somos. Nosotros sabemos qué somos, hasta dónde estudiamos, hasta dónde pensamos, qué tan inteligentes somos o en qué nos fallan cosas, o sea, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos cualidades, sí, pero pues puede ser que aunque tengamos muchas cualidades, hay algunas cosas que no nos salen tan bien. Y también debemos reconocernos esas cosas. Entonces, para ayudarnos en nuestra autoevaluación, hablemos un poco de la soberbia. La soberbia podría considerarse como el veneno que Satanás inyectó en la humanidad, que la lleva a la locura de rebelarse contra Dios. O sea, el diablo convenció al ser humano que estuviera en contra de Dios. A veces la soberbia se manifiesta en la gente de una manera tan grosera que resulta muy evidente. Incluso en muchos casos las personas no solamente no se avergüenzan de ser soberbias, sino que se jactan de ellas. Sí, soy soberbio y así voy a seguir siendo. A veces hay personas que así son. Ya, no, a veces de repente ya eso es cinismo, ¿no? Sé que estoy mal, pero voy a seguir así. ¿Y quién me lo va a impedir? Pues, ¿quién le va a decir que no? Simplemente ya sabes con quién está tratando. Pero también sucede que la soberbia obra en los cristianos de una manera muy sutil cuando como cristianos nos juzgamos unos a otros. Es que este hermano es así, este hermano por acá, y vemos los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros, porque también nosotros tenemos defectos y deberíamos de ser sinceros. Bueno, yo como soy, yo así con la palabra de Dios, que estoy leyendo la Biblia, ¿qué me estoy viendo? ¿De qué me está acusando la Biblia? ¿No? Y orando, el Espíritu Santo también nos muestra lo que no es correcto. Tan solamente tenemos la conciencia, y la conciencia nos ayuda a darnos cuenta. Pero a veces como que ni queremos escuchar a nuestra conciencia. Hacemos mal. Si hacemos eso, debemos escuchar a nuestra conciencia, y más ahora que somos cristianos, al leer la Biblia, al escuchar los mensajes y todo eso, necesitamos para nuestro bien, para nuestra pureza delante de Dios y también delante de nosotros, de nuestra familia y todo, no para presumir, sino para estar más en paz con nosotros mismos. Nosotros vamos a quedar satisfechos, somos los que vamos a ganar más. Entonces, a veces hasta cuando discutimos asuntos doctrinales, pero a veces lo hacemos con espíritu de competencia. Es que pues nosotros somos bautistas, entonces estamos hablando con un pentecostés y dice, es que, pero como que yo soy bautista y yo le tengo que ganar, ¿no? Porque los bautistas somos los más inteligentes. Los otros no saben nada. No. Está mal. Está mal. El Señor hace lo que quiere. Si quiere usar a un pentecostés, lo va a usar. Y si quiere usar a un bautista, lo va a usar. Si Dios usa hasta el diablo, entonces ¿a quién lo va a usar? Cuando quiere, Él lo hace. Y nadie se lo puede prohibir, ni lo puede limitar. Así que cuando presumimos de los avances o el crecimiento, incluso de nuestra iglesia, ya nuestra iglesia ya creció. Ya hasta tenemos necesidad de tirar de este templo y hacer otro más grande. No. Pero bueno, eso está bien, no estamos ciegos, nos vamos a dar cuenta, pero tenemos que decirlo con humildad, con gratitud al Señor y todo, ¿no?
hay que saber de qué manera vamos a recibir las cosas que Dios nos da. Cuando sentimos que no podemos tolerar a ciertas personas de la iglesia, de la familia, del trabajo, pues eso nos debe preocupar. Es que yo no puedo tratar con él, me cae mal, hay que orar porque a lo mejor no el otro está mal, sino yo mismo estoy mal. Tal vez con oración, con un buen trato, no sé, si lo estoy tratando como dice la Biblia, y por ejemplo estoy orando, entonces hay que enfrentarnos al asunto y no rápidamente hacerlo a un lado y se acabó. Entonces, cuando nos frustramos en el trabajo, el negocio o las relaciones, las cosas no salen como las planeamos o esperamos. O cuando nos resentimos con Dios, porque a veces hasta nos resentimos con Dios porque no nos da lo que le da a otras personas. Es que esa persona ya tiene lo que yo quería, ¿no? Y a mí el Señor no me da. Tal vez como que no quisiéramos que nos venga ese pensamiento, pero el diablo está dando sus vueltas y a veces nos hace que eso nos moleste y no tiene por qué ser. Necesitamos orar si eso nos pasa. Entonces, cuando pensamos que somos los más importantes para Dios y que Él no ama más que a sí mismo, porque pensamos que lo más importante para Dios es el mismo Dios y a nosotros no nos hace caso, principalmente a mí. Y yo voy a decir eso está mal, eso me debo arrepentir. Hermanos, la humildad solo frena al pecado cuando dejamos de pensar que somos lo más importante en el mundo y llegamos a la convicción de que somos soberbios y que eso es algo horrible. Llegar a esa convicción requiere de manera indispensable la intervención del Espíritu Santo, por eso debemos orar, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nos hace pensar que lo merecemos todo y así lo manifestamos desde que somos niños. Los niños no aceptan un no de respuesta, difícilmente, hacen un berrinche. No les quieres comprar un dulce, se tira ahí en el súper y hace su berrinche ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, así lo hacen los niños, ¿no? En cosas de niños, pero ya cuando nosotros somos adultos, igual también hacemos, claro que no nos tiramos ahí junto por un dulce, pero hay muchas cosas ahora que ocupan el lugar del dulce, que también lo queremos y como Dios nos lo da, pues también le hacemos un show allá delante de los ángeles, porque el Señor, todo lo que pensamos, porque no necesitamos decírselo, cuando lo pensamos el Señor se da cuenta, porque sabe nuestros pensamientos. Entonces, algunos llegan hasta el grado de gritarles a sus padres: yo no te pedí venir al mundo, ustedes me trajeron. En todo caso, debieron pensarlo antes, así que su obligación es darme todo lo que quiero, ¿no? Y la psicología sin Cristo dice: nunca le digan no a un niño, porque eso lo trauma. Y no lo castiguen al niño porque daña su autoestima. Y las leyes terrenales dicen: hay que respetar los derechos de los niños. Lo que yo nunca he leído en un anuncio televisivo o radiofónico: enseñemos a los niños sus responsabilidades y procuremos que las cumplan.
Bueno, yo nunca lo he leído, a lo mejor algunos de ustedes sí. Y en los matrimonios la soberbia hace estragos catastróficos porque cada uno de los cónyuges llega al matrimonio pensando que ha encontrado a alguien que lo hará feliz y no con el propósito de hacer feliz a la persona con la que se casó. A veces por eso fracasan los matrimonios, porque cada uno está pensando que ya encontró a quien le va a hacer feliz. No está pensando en que va a hacer feliz al otro o a la otra, sino que a él o a ella la van a hacer feliz. ¿No? Pero lo más lamentable es que los mismos pastores predicamos a los no cristianos. Hay algunos pastores que predican así: ven a Cristo, ya no lo dejes esperando. Él sufre mucho porque tú no abres la puerta de tu corazón. Pues un evangelio, ese es un evangelio centrado en el hombre que fomenta su soberbia, porque viene a Cristo pensando que le hace un favor, porque pobrecito Cristo, pues lo está esperando y él no quiere a Cristo. Y está triste, Cristo está triste esperándolo. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y a los cristianos les decimos: Dios es tu Padre, Él es rico, Él vive para ti, pídele todo lo que quieras y Él te lo dará, porque para eso murió Jesús, para que tú no pases necesidades, para que no sufras. Tú eres lo más importante para Dios. Una predicación así, tan centrada en el hombre, que lo alienta a pensar que el hombre mismo es el centro del universo y que Cristo está para servir al ser humano. Ustedes dirán: pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay denominaciones que así enseñan, así le hablan a la gente, y eso no es el evangelio real que viene en la palabra de Dios. Nunca veremos a la humildad frenando al pecado en nuestras vidas si carecemos de ella, de la humildad. ¿Cómo la vamos a ver si no está en nosotros? Y para obtenerla necesitamos llegar a la firme convicción de que somos soberbios a pesar de lo que indique nuestra concupiscencia. La psicología humanista y no cristiana, o las leyes terrenales. O sea que estas cosas no valen. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos está también enseñando. Porque así como les dije, la gente, los psicólogos y también algunos que están enseñando falsas doctrinas, están enseñando eso. Así que nunca veremos a la humildad frenando al pecado en nuestras vidas si carecemos de ella. ¿Cómo la vamos a ver si no está? Y para obtenerla necesitamos llegar a la firme convicción de que somos soberbios a pesar de lo que indique nuestra concupiscencia, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace creer, nos engaña. O la psicología humanista y no cristiana, o las leyes terrenales. Entonces, lejos de alentarnos a vivir confiados en que estamos agradando a Dios con nuestra vida y con nuestras actitudes, la Biblia nos anima a desconfiar de nosotros mismos y a examinarnos. En 2 Corintios 13:5, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No estaremos haciendo no sé qué tantas vueltas, pero para no ser humildes, o que nos estamos como
queriendo pasar como cristianos y realmente no somos como Cristo quiere. Eso querría decir que nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Así que hay que examinarnos honestamente para saber qué tan soberbios somos y pues para que el Señor nos ayude a ser humildes. Y por último, adquirimos humildad cuando nos vemos a la luz de la Biblia. Es la manera en que vamos a encontrar la humildad. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? Esta pregunta parece muy fácil de responder, porque todos sabemos que el hombre es pecador. Sin embargo, la Biblia describe la condición espiritual del hombre usando figuras y palabras bastante fuertes que no son agradables a nuestros oídos. En Isaías, capítulo 1, versículos del 4 al 6, la Biblia dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, del 4 al 6. Gente pecadora. Se lo dice solo a usted porque a lo mejor usted dice, no, es que usted no tiene bien su homilética y su hermenéutica porque eso se lo dijo a los israelitas. Y ¿será que eso no va para nosotros? Solamente para ahí a los israelitas. ¿Somos mejores nosotros? ¿Somos mejores que los israelitas? Ustedes dirán, pero nosotros somos salvos. Ah, sí, somos salvos, claro. Pero ese no es el punto, sino ¿qué somos nosotros por nosotros mismos delante de Dios? O como escribió el apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, 7. Entonces, si algo de bueno tenemos, gloria a Dios. El mérito es de Él. No es de nosotros. Los israelitas también se ufanaban diciendo orgullosamente, nosotros somos hijos de Abraham, pero ni se parecían al padre de Abraham, ni tenían por qué ensoberbecerse. Tal vez alguien diga, pero es que yo me enorgullezco de mi Cristo porque tengo fe. ¿Y qué es eso? Es un alarde santo. Nos estamos presumiendo de Cristo, pero es así como debemos comportarnos, vivir. Es un alarde, o sea, presumo a Cristo, pero presumo a Cristo, ese mi Cristo no suena a mi Señor. Parece que solo está sonando a que me protege, hasta como que a mí me consiente. Es mi papá, pero es consentidor. O sea, yo lo estoy haciendo así, eso es lo que yo estoy entendiendo, aparentemente, y bueno, pues, ese mi Cristo no suena a mi Señor, es como me
mi ayudante, mi secreto, que el que me va a librar de lo que hago, no sé, me va a disculpar. Entonces, y si ese enorgullecerte de Cristo te sirve como le sirve el fuero a los servidores públicos que se esconden detrás de él para hacer fechorías, entonces eres soberbio, eres gente pecadora. O sea, porque hay personas que tienen fuero y ese fuero que tienen lo utilizan para hacer maldades, para abusar del pueblo. Y nosotros tal vez en el nombre de Cristo y porque Cristo pagó por nosotros, ya podemos hacer cualquier pecado porque Él nos va a perdonar. Esto es un abuso, eso está fuera de la ley, así podríamos decir. Pero es que no estamos por la ley, estamos por la gracia. Aquí no vale mencionar a la gracia, porque la gracia la estamos usando como pretexto para pecar. Llegamos a ese cinismo que nos cubrimos bajo la gracia para que digamos que pues, Dios nos va a perdonar, si Él lo dijo, pero debemos estudiar mejor la Biblia, de qué es lo que está diciendo en cada pasaje. Entonces lo que estoy tratando de decir es que para que veamos a la humildad venciendo al pecado en nuestra vida, necesitamos ver lo que es el hombre natural por sí mismo para que podamos valorar qué obra de Dios, para que podamos valorar la obra de Dios en nuestra vida. Bueno, supongamos que un cirujano plástico hace una obra de arte con mi cara. Si antes de eso yo jamás me había visto en un espejo, no voy a poder valorar la obra de arte del cirujano. Alguien dirá, pero ¿qué importa el pasado? Lo que importa es que usted es muy guapo ahora. Importa mucho, porque si no sé cuán horrible era antes, ¿cómo puedo agradecerle al médico el favor que me hizo? O sea, y yo necesito verme en un espejo cuando menos una vez para que yo pueda pues darle al médico y que verdaderamente gracias, porque yo ya vi que estaba yo feo y ahora él me hizo guapo, ¿no? Pero si no me vi antes, si no entendí que estaba yo muy feo, entonces no le voy a dar gracias. Yo ni sabía cómo estaba, ¿no? Entonces necesitamos nosotros saber qué tan bonitos o qué tan guapos estamos delante de Dios. Vamos a analizarnos cada uno, cómo nos verá Dios a cada quien. Y entonces el Señor, y no solo el Señor ya lo va a ver, también nosotros necesitamos verlo y sentirlo también en el sentido espiritual de que cuando el Señor obre en nosotros, después de nuestras oraciones, lecturas de la Biblia y todo, ya veremos el cambio de cómo vamos avanzando espiritualmente. Seguramente que pueden haber cosas en nosotros que nadie sabe, solamente nosotros, ¿no? O tal vez nuestra familia, pero meditemos, hablemos con Dios, y si Dios dice, ¿sabes qué? Lo que dijo el pastor, para ti no cuenta, tú estás re bien, tú no tienes nada está equivocado el pastor, está pasado, no le hagas caso. Si eso te dice el Señor, bueno, pues ya no he dicho nada, pero si encuentras algo que realmente te está perjudicando espiritualmente, tómalo en cuenta, porque el Señor
Eso quiere, eso quiere. Entonces, de igual manera, yo sé que los cristianos genuinos hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, pero si no conocemos cuán horribles éramos antes de Cristo, nos salvará. De que Cristo nos salvara, no podemos adquirir humildad. O sea, si no meditamos en cómo estábamos y de dónde nos sacó el Señor, o todavía no nos ha sacado, como para estar verdaderamente rendidos a sus pies, y la soberbia ya no nos va a seguir gobernando. Él realmente va a dejarnos en paz, y la humildad de Cristo va a entrar a nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos como Jesús. Él vino para pagar por nosotros y para darnos un ejemplo a seguir. Jesús estaba en casa de un fariseo llamado Simón, y una mujer que tenía fama de pecadora vino con un frasco carísimo que contenía un perfume de alta calidad. La mujer se echó a los pies del Señor y llorando derramaba lágrimas sobre los pies de Cristo, y luego los besaba y enjugaba con sus cabellos y los ungía con aquel perfume de alto precio. Jesús dijo que esa mujer demostró mucho amor. ¿Por qué esa mujer amó mucho a Jesús? Y se lo demostró con una actitud histórica de humildad. Porque ella se sentía indigna de estar en pie delante de Jesús. Era una mujer con una profunda convicción de pecado. No lo minimizaba. Cuidado. Eso podría ser que nos esté sucediendo, que tenemos algún pecado, pero lo minimizamos. No lo justificaba. Lo veía en toda su dimensión y con toda su gravedad. Era un pecado vergonzoso, profundo, horrible, abominable. Era una mujer con una gran tristeza por su pecado, no por las críticas, no por las consecuencias, sino por lo ofensivo y aborrecible que es para un Dios tan santo, tan perfecto y tan puro. Era una mujer con una inquebrantable decisión de dar la espalda al pecado. Una decisión que gritó en silencio con su humillación ante el Señor a quien había ofendido. Era una mujer dispuesta a cambiar y a restituir a todas aquellas personas a quienes había defraudado. En resumen, era una mujer humildemente arrepentida que contrastaba con el fariseo, quien se mostraba tranquilo y sin ningún quebrantamiento. Pero la verdad es que el fariseo y yo y usted, que es un cristiano fiel, sin Cristo, somos tales viles, tan viles como aquella mujer. Si no tuviéramos a Cristo, seríamos como aquella mujer. La diferencia es que esa mujer se miró a sí misma en relación con la ley de Dios y se encontró tan pecadora que cayó a los pies de Cristo. Y tal vez nosotros, como no nos hemos enfrentado a compararnos con la palabra y con el Espíritu Santo, con los deseos que Dios tiene de cada uno de sus hijos, como no nos hemos hecho eso, pues parece que estamos bien, ¿no? Pero este mensaje nos debe llevar a meditar en nosotros mismos, a calificarnos si realmente estamos complaciendo a Dios o en dónde estamos fallando, para poder componer con la ayuda de Dios, desde luego, porque Él nos va a ayudar. Entonces, así que cuando una persona adquiere una humildad como la de esa mujer y se cuida de permanecer siempre lavando los pies de Cristo, adquiere también la fortaleza para vencer las tentaciones. ¿Quieres ser tan grande en humildad como esa mujer?
¿Quieres tú caer de rodillas a los pies de Jesús? No tienes que pisar fondo como lo hizo ella. Solo mírate en relación con las demandas de la palabra de Dios. Podrida llaga, eso dice Dios que es el hombre sin Cristo. Y los rebeldes judíos eran podridas llagas. Igual que yo e igual que usted, sea quien sea, como escribió el apóstol Pablo en Romanos 3, 9 y 10. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. En el mundo sin Dios, los psicólogos dicen que el hombre es por naturaleza bueno, pero que por diversas razones su bondad ha quedado cautiva. Entonces, lo único que tiene que hacer es dejar salir al hombre bueno que está dentro de él. Pero la Biblia dice no. Y nosotros lo sabemos, que lo que dicen estos hombres no es cierto. El hombre no es bueno. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre no es bueno. Y nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Entonces, dice en Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso dijo el rey David en Salmos 51:5. Hombres y mujeres somos por naturaleza desde que nacimos 100% perverso. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, dice la palabra de Dios. El ser humano sin Cristo no hace otra cosa más que pecar de manera continua. Somos una fábrica de pecados. En Génesis 6:5 la Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Todos somos igual de pecadores ante Dios. Nadie puede gloriarse de ser menos pecador que otros. Si no somos tan malos como la reina Jezabel, o como Barrabás, o como Nerón, o como cualquiera de los malvados de nuestro tiempo, es solamente porque en su gracia y soberanía Dios nos ha preservado. Si estudiamos más a fondo este tema, conoceremos la escalofriante verdad que en cada ser humano de cualquier edad, género, raza o religión hay un fornicario, adúltero, ladrón o asesino en potencia. Por eso debemos orar como el rey David en Isaías 51:14. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. O como nos enseñó nuestro Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. No debe asustarnos el saber que hay en nosotros un potencial tan horrible. Al contrario, debemos estudiar más acerca de nuestra naturaleza pecaminosa para que no vivamos desprevenidos y luego nos asustemos de ver que fuimos capaces de hacer algo, tal o cual pecado, que jamás pensamos que podíamos hacer. En conclusión, el pecado es tan común en nuestro tiempo que a muchos, incluso cristianos, les parece inofensivo. Y cuando realmente queremos vivir una vida santa, nos sentimos tan acosados por el pecado que a ratos parece que flota en el ambiente, contaminando hasta el aire que respiramos. El pecado se planta desafiante ante nosotros, cual gigante, seguro de aplastarnos, y a veces lo logra.
muchos de nosotros hemos sufrido alguna herida. Pero cuando acudimos a Dios y a su palabra, encontramos que hay armas poderosas para vencerlo. Una de esas armas poderosas es la humildad. Para adquirir la poderosa arma de la humildad, necesitamos desconfiar de nuestro corazón engañoso y examinarnos honestamente. Para que la humildad sea parte de nuestro carácter, necesitamos vernos a través de la Biblia. Cuando conocemos por medio de la Biblia nuestro perverso y horrible potencial como pecadores, entonces valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos rendimos humildemente a sus pies. Cuando nos rendimos humildemente a los pies de Cristo, aprendemos a depender de Dios. Le vivimos agradecidos, le alabamos con fervor, nos sujetamos gozosos a su voluntad. Lo amamos y realmente vivimos para Él. Nuestra meta es llegar a ser tan humildes como Jesús. Siendo realistas, sabemos que en este mundo nunca llegaremos a ser tan humildes como Jesús. Pero también sabemos que el solo hecho de luchar en la gracia por ser humildes como Él, con el solo deseo, con el solo intento, nos ayuda en nuestra santificación. Si cuando menos lo intentamos, estamos haciendo algo en nuestra santificación. Además, mientras más humildes seamos, más difícil será para el diablo, para el mundo y para nuestra concupiscencia hacernos caer en pecado. Pues Dios usa la humildad para vencer al pecado. La humildad nos ayuda para vencer al pecado. Pues hermanos, que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad en todo lo que dice su palabra.